No le digas a mamá. El hombre del espejo me dijo que papá no es mi papá. La voz de Clara era un hilo, tan pequeña que al principio pensé que el osito se había quedado con algún ruido del hospital. Luego la frase se repitió, más clara esta vez. No le digas a mamá. El hombre del espejo me dijo que papá no es mi papá. Me quedé inmóvil delante del cajón donde cerraban su cajita de recuerdos. El capitán, su osito, estaba sobre el féretro con una cinta minúscula. Lo saqué sin pensar y al apretar su vientre de tela salió un clic. No era un clic cualquiera, era una grabadora escondida, un dispositivo que alguien había metido ahí como quien esconde una nota en un libro. Me llamo Gabriel Herrera, soy electricista. Paso la vida buscando por qué algo dejó de funcionar. Un cable pelado, una conexión floja, un relé que no responde. Aprendí a reconocer el olor de una máquina que sufre, metálico, a veces a plástico quemado. Pero nunca me preparé para aprender a leer la falla en mi propia casa. Nunca imaginé que mi hija usaría un susurro como llave para abrir una verdad que yo no quería ver. Clara tenía 7 años. Tenía un universo de canciones pegadas a la garganta y una manchita en la ceja que yo abrazaba con la punta de los dedos cuando la ponía a dormir. Era terrosa y brillante a la vez. Le gustaba el arroz con tomate, que decía que sabía a estrella. Le gustaban los trenes de juguete y los domingos en el parque, donde corría como si el mundo fuese un campo sin fin. Entonces vino la enfermedad. Primero fue una serie de citas, después estudios, más tarde diagnósticos que nos fueron reduciendo la casa a una sucesión de bolsas, recetas y horarios. Cuando la enfermedad se instaló, el hospital se volvió una extensión de nuestra casa. Hablábamos menos de futuro y más de horarios de medicación. ¿De quién dejaría a Clara en la madrugada si yo tenía turno? ¿De cómo pagar lo que decía el doctor que ayudaba un poco aquí, o que podía ayudar más allá si se pagaba por fuera? Eso es lo que dicen cuando no tienen otra forma de frenar tu miedo. Podemos intentarlo, pero cuesta. A esa frase la escuché tantas veces que dejó de ser una frase y se convirtió en una grieta por la que empezaron a entrar personas con promesas. Verónica, la madre de Clara, estaba con nosotros. Al principio fue la compañera de batalla, pero con los meses vi cómo su sonrisa se hacía más corta y sus ojos más medidos. Mariana, mi hermana, aparecía como salvavidas. Venía al hospital, limpiaba la casa, pagaba tal vez por la lavandería cuando yo no podía. Tomás, el hermano de Verónica, entró en escena con una voz segura. Yo conozco a gente, puedo mover esto rápido, decía. Ofrecía contactos para pruebas, sugería laboratorios privados, me prometía atajos que olían a dinero pero que nos vendían como esperanza. Yo, que conozco las fallas, fui desconfiando a golpes. El primer pago grande nos llegó en una noche en la que ya no aguantábamos más ver a Clara convulsionar. Tomás se ofreció a gestionar un paquete de sesiones y un remedio que vendría de fuera. Verónica lo aceptó sin consultar mucho conmigo, cansada y dulce como siempre, pero con una extraña resignación. Mariana dijo que era mejor, que alguien se encargara, que no podíamos hacerlo todo. En la rutina del hospital hay una especie de economía invisible, favores que se convierten en deudas, susurros que valen más que certificados. Allí es donde aprendí que la vulnerabilidad no solo enferma al cuerpo, también ilumina oportunidades para quien sabe aprovechar la desesperación. El osito capitán estuvo con nosotros en cada infusión, en cada noche de fiebre. Lo compré el primer día del diagnóstico. Tenía una etiqueta con un barco y a Clara le gustó el nombre. «Capitán», dijo, y lo abrazó como si de verdad mandase en su camarote. El osito fue testigo de risas, de vómitos, de noches en vela, y cuando Clara dejó de respirar, lo pusieron sobre su pecho, como si fuese el último peluche que pudiera dar consuelo. En el velorio, cuando las personas pasaban a dejar flores, yo no pensaba en culpables, pensaba en dormir, hasta que mi mano presionó la costura de la panza del oso y el pequeño dispositivo obedeció. Clic, micro, grabación. Si estás ahí y esto te toca de alguna manera, escribe capitán en los comentarios. No porque yo necesite validación, sino porque esa palabra me hacía compañía esas noches más oscuras,
y quizá compartirla te recuerde a alguien que también se aferró a algo. Abrí la grabadora con la misma torpeza con la que se abre una caja de fusibles. No tenía etiqueta, solo una memoria. Puse los auriculares y lo que escuché me partió en silencio. La voz de mi hija, baja, jugando con las palabras como solo los niños saben hacerlo. Pero en el fondo, como un viento, se filtraban voces de adultos que hablaban de cifras y ajustes, que mencionaban transferencias y papeles que había que rehacer. De pronto una voz grave y organizada decía: «Tenemos que dejar todo listo para que parezca tratamiento urgente. Las familias no miran cuando tienen miedo». Otra voz, más cercana, susurraba algo como: «No le digas a nadie, que se haga cargo Tomás». No había nombres completos ni sellos oficiales. Había tonos, ideas y una manera de hablar que hacía ver a la angustia como algo explotable. No voy a poner aquí una lista de acusaciones. Hay algo más sutil y peor. La evidencia hablaba en fragmentos, en cortes, en palabras puestas como instrucciones. Y la frase de Clara, aquel hombre del espejo, regresó varias veces en la grabación, dicha a veces por ella, a veces nombrada por los adultos como quien repite un juego para que un niño lo conserve como verdad. En la cinta, la referencia sonaba como una etiqueta, hombre del espejo, para referirse a quien convenía manipular a la pequeña. Eso no significa, legalmente, que ese hombre existiera en carne y hueso. Sí significaba, para mí, que alguien había decidido escribir en la mente de mi hija una comanda, un mandato diminuto que la protegía de contar lo que pasaba. En la noche del velorio no pensé en justicia, pensé en enterrar a mi hija, pero la grabación me dejó una luz que no se podía apagar, un rastro. Desde mi oficio sé que una chispa deja huella. Ese pequeño aparato, esa voz, era la chispa que empezaría a iluminar todo lo demás. Volví a casa con el osito en una bolsa de plástico. La casa olía a shampoo infantil y a ropa recién planchada. Las cosas pequeñas seguían exactas, como si la memoria no supiera que todo se había roto. Busqué en los cajones, en la mesa donde solíamos guardar recibos, en la libreta donde anotaba los turnos. Encontré transferencias, números, montos, fechas que coincidían con los pagos de supuestos tratamientos. Había correos impresos, mensajes de WhatsApp que hablaban de adelantos y de pedidos especiales. Nada de esto probaba culpa, pero como electricista que mira por dónde pasa la corriente, empecé a trazar el circuito. Donde había dinero sin factura, había una zona oscura. Decidí que no podía quedarme con la sensación. Si los fragmentos de la grabación decían algo, y decían, tenía que llevarlos ante alguien que supiera leer esa lengua. Fue así que llegué a la puerta de Lucía Sarmiento. La encontré en su despacho con la luz tenue de la tarde. Lucía es perita forense en audio, una mujer que no sorprende por la manera de hablar, sino por la calma con la que restaura lo que otros rompen. Me miró como quien mira un tablero de fusibles antes de tocar, paciente, metódica. Le entregué el archivo y el osito con un temblor escondido en la mano. No le entregué culpables, le entregué preguntas. Ella escuchó la grabación una vez, 2 veces. No hizo comentarios emotivos, habló de técnica. Es un micrófono de juguete. La memoria tiene marcas de sobrescritura. Hay cortes que coinciden con pausas de la voz adulta. Me explicó que en muchos casos de manipulación, quien controla al niño usa frases repetidas, nombres inventados o metáforas que el menor asume como reales. Si un adulto dice muchas veces «el hombre del espejo», el niño internaliza la figura y la reproduce como verdad. No necesariamente dice que esa figura sea un fulano. Puede ser una estrategia para sembrar miedo o silencio. Fue la primera vez que escuché la frase sin que me doliera el pecho de inmediato. En la boca de una perita se transformó en indicio, no en sentencia, no en... Le pedí que me dijera si esto podía servir como prueba. Ella me miró con la seriedad de quien evalúa la estructura de un puente. Podría servir, pero necesita contexto. El audio solo es pieza. Para que sea útil en una investigación, debe estar acompañado de documentos, movimientos bancarios, testimonios que apoyen la hipótesis de fraude o manipulación. Su lenguaje me devolvía al suelo.
Evidencia no es palabra absoluta, es parte de un entramado que debe sostenerse en la sala judicial. Pero agregó algo que me hizo apretar el hocito contra el pecho. La forma en que la niña se refiere al hombre del espejo y cómo los adultos lo emplean en el diálogo es coherente con la idea de inducción. Eso, sumado a transferencias y documentos irregulares, compone un cuadro sólido. Empezamos por lo más inmediato, la cadena de pagos. Le di a Lucía todas las transferencias que había impreso. Ella las revisó sin prisa. Vimos que algunos pagos salían de cuentas vinculadas a Mariana y a Tomás. Otros aparecían en cuentas que nadie quería explicar bien. Cuando se trata de dinero, cualquier electricista sabe que la corriente sigue el camino de menor resistencia. Aquí, el dinero había circulado por rutas que evitaban comprobantes claros o que parecían diseñadas para no dejar huella. No puedo afirmar con esta narración que todos los movimientos sean prueba de delito. Lo que puedo decir es que, para mí, la suma de esos números encendía una alarma que no podía ignorar. Con Lucía acordamos que ella haría una pericia formal del audio y que yo pediría al hospital los expedientes médicos completos. Sabía que entrar al hospital sería como entrar a un laberinto. Papeleo, secretarias que contestan con frases ensayadas, buzones de correo con impresos de cursos y ruedas de prensa que hablan de ética y servicios. Pero también sabía que no podía dejar las cosas al azar. Si algo me había enseñado ser padre en una enfermedad prolongada, era acortar un camino cuando se volvía peligroso. Había algo más que necesitaba decir. Mariana veía a Clara con devoción visible en el hospital, pero había actitudes que ahora, en retrospectiva, cortaban la coherencia. Por ejemplo, recuerdo una tarde en la que Mariana tomó el cuaderno de anotaciones que yo llevaba para las citas y lo hojeó con demasiada familiaridad, sin devolverlo con la explicación de por qué lo hacía. Tomás, por su parte, siempre tenía respuestas cortas y frases que cerraban puertas. Ya está controlado. No hay que preocuparse por eso. Verónica, finalmente, se volvió peligrosa en su impasibilidad. Callaba cuando las cuentas llegaban o aceptaba con una sonrisa que a veces parecía más resignación que alivio. Fui a hablar con Mariana. No grité. Sé cuáles son los cortocircuitos que provocan incendios mayores. Gritar no arregla conexiones malas, solo las desgasta. Le mostré la grabación de forma parcial, sin reproducir todo, como se muestra una evidencia para medir reacciones. Ella torció la cara, tuvo un gesto de dolor real. Gabriel no sabía, yo solo ayudaba, dijo con la voz rota. No puedo poner sus palabras como prueba de nada. Puedo decir que hubo silencios que olían a evasión y que ciertas explicaciones no cerraban. Mariana me pidió tiempo. Me habló de noches en vela, de cómo había pagado algunas cosas de su bolsillo para que Clara no se quedara sin exámenes. Me habló con verdad a medias. Al final, cuando me fui, dejó una frase que me quemó. Si esto llega a la policía, yo contaré lo que sabe cada cual. Eso fue todo. No tenía cómo llegar con pruebas a manos de la policía sin antes armar un paquete mínimo. Así que me ocupé de lo que conocía. Documentar. Guardé capturas de pantalla, imprimí correos, hice una lista cronológica de pagos. Con ese paquete fui a ver a un oficial que me conocía de haber hecho alguna instalación en la comisaría local. No quería que la denuncia se perdiera entre la maraña de expedientes. Allí me recomendaron formalizar la denuncia con responsabilidad, llevar todo organizado, conseguir testigos si existían, y sobre todo, consultar a una perita que pudiera dar peso técnico a la grabación. Lucía fue la directora que me indicó la partitura. Mientras los días se amontonaban, hubo noches en las que me sentaba en la cocina y conversaba con el capitán, como si la tela pudiera responder. Hablaba en voz baja, como si me escuchara un niño dormido. Le decía que haría lo que fuera necesario para que nada de lo que le sucedió a Clara quedara en un cajón. No busqué venganza, busqué verdad. Creo que hay una distancia sutil entre las dos cosas, y en esas noches intentaba mantenerme del lado de la verdad. Un amanecer, después de una madrugada de llamadas y de impresiones, Lucía me llamó.
No puedo repetir exactamente cómo me dijo las cosas. Prefiero guardar la forma en que su voz cambió. Me pidió que la escuchara cuando yo pudiera y que no me adelantara. Había encontrado patrones en la pista de audio que vinculaban algunos fragmentos de voz adulta con instantes en los que se mencionaban pagos y arreglos. No son pruebas concluyentes por sí solas, me dijo, pero muestran una intención comunicada, una estructura donde el niño es coartado. Si además hay movimientos bancarios que coinciden en tiempo y cantidad, podemos hablar de una trama que merece atención judicial. Sus palabras fueron como un destornillador que entra justo en la rosca necesaria, preciso, necesario. Esa llamada fue el punto en el que comprendí que ya no podía ser solo el padre que llora en silencio. Los planos de mi vida se movieron. Ser padre, trabajador, hermano, se entrelazaron con una nueva tarea: recolectar, conservar, presentar. No era una búsqueda personal de castigo, era una obligación moral con la memoria de Clara. Cada documento que fotocopiaba, cada archivo que enviaba a Lucía, era un acto pequeño de reparación. En la pericia preliminar, Lucía notó algo técnico que a mí me pareció una ironía de la vida. El dispositivo en el osito tenía una marca de fábrica que indicaba lote igual al de un juguete vendido por una tienda donde Tomás trabajó algunos meses antes. No significa nada por sí mismo. La prueba nombra rutas, no culpables, pero las rutas, bien trazadas, permiten a la policía seguir el mapa. Esa noche cerré los ojos y vi transitores, cables, puentes. No era solo una metáfora de mi oficio. Era la manera de pensar que me mantenía en pie, seguir la corriente hasta la fuente. Las semanas siguientes se convirtieron en un montaje de gestos legales y de reuniones con médicos. En cada consulta pedí ver expedientes, no por morbo, sino por necesidad. Aprendí a leer sellos, a distinguir cuando una firma parecía apurada o cuando una aclaración médica no tenía la letra ni la firma correspondiente. Había incongruencias que, si se ordenaban, podrían mostrar un patrón. Por ejemplo, un informe que registraba una fecha de estudio antes de la fecha de ingreso de Clara. Una transferencia que se realizó el mismo día que se emitía un informe urgente que nadie en la familia había solicitado conscientemente. Cosas que por sí solas podrían explicarse. Agrupadas, empezaban a formar una música. No quiero que esto suene a novela de conspiración. No soy de esas mentes que buscan tramas omnipresentes en todo. Soy un hombre que vio a su hija depender de otros y con la muerte descubrió que alguien había aprovechado esa dependencia. La diferencia es esencial. No afirmo que todo el sistema esté podrido. Afirmo que existieron personas que explotaron una vulnerabilidad concreta y que pagaron con dinero por esa explotación. Lo otro ya lo decidirá la justicia. Cuando la pericia de Lucía terminó su primera fase, me citó en su oficina. Tenía una carpeta gruesa. Había gráficos, transcripciones de la grabación y una primera impresión técnica, coincidencias en la cadena de pagos, cortes en la grabación que sugerían edición, y lo más inquietante para mí, frases donde los adultos daban indicaciones sobre cómo presentar el tratamiento y cómo justificar la necesidad de fondos. Nada concluyente por sí solo, pero suficiente para que yo sintiera que la verdad no iba a quedarse en el cajón del capitán. En esa cita, Lucía me dijo algo que guardo como si fuese una llave. Gabriel, tu hija dejó una prueba. No fue un accidente que ese osito tuviera una grabadora. Alguien quiso que se guardara una voz, quizá para consuelo, quizá por otra razón. Nosotros tenemos la obligación de dejar esa voz hablar por ella. Y esas palabras me empujaron a dar el siguiente paso. No diré cuál fue en este momento, porque hay piezas que deben colocarse con cuidado. Puedo decir que supe, con la certeza fría que produce la técnica, que si había una red debía ser desenmarañada pieza a pieza. Esa madrugada, antes de que el día rompiera la ventana de la cocina, revisé la grabación una vez más. Clara, en un tramo, canta una canción infantil que yo le cantaba. En otra parte, pronuncia la frase del hombre del espejo como si supiera que era un secreto. Entre esos fragmentos suena la voz de alguien que dirige: recuerden que cuando ella pregunte,
Contaremos que es miedo. No sé si esa voz buscaba proteger, ocultar o simplemente manipular. No sé si la intención era maligna o práctica. Sé, en cambio, que mi hija hablaba para alguien que la quería suficientemente para usar su voz como herramienta. Y en ese silencio posterior a la escucha, entendí que seguiría a la corriente hasta donde terminase. No porque quisiera ver a alguien arder, sino porque Clara merecía que su palabra, por pequeña que fuera, no quedara escondida en un osito. Fue ahí, con la grabadora en la mesa de la cocina y el capitán a un lado, que recibí un mensaje de texto de Verónica. Decía simplemente, «Podemos hablar mañana». No sabía qué buscaba con esas palabras. ¿Culpabilidad? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? No lo sabía. Abrí la puerta de casa y me encontré con el silencio de siempre, pero ahora el silencio llevaba una presión distinta, la de lo por decir. Llevaba semanas armando el paquete de pruebas cuando sucedió algo que cambió la forma en que miraba a la gente que había estado cerca de nosotros. Encontré, dentro de una carpeta que Mariana había llevado a mi casa para limpiar, copias de transferencias y recibos con nombres incompletos y cantidades que no cuadraban con lo que se nos había dicho. No voy a enumerar montos aquí. Prefiero decir que la cifra, vista en su conjunto, representaba un apoyo económico a la familia que nunca pasó por nuestras manos. Eso transformó mi dolor en sospecha activa, no por venganza, por una necesidad casi física de ordenar la casa de mi vida. Con todo eso en la bolsa, fui a la policía con el capitán en la mano. No como un orgullo, sino como una pequeña coartada de lo que había sido mi hija y de lo que ahora era una evidencia. Dejé el osito con una copia de la grabación y pedí que se iniciara una investigación preliminar. Me explicaron que debía presentar todo de forma organizada y que la fiscalía sería la responsable de decidir pasos mayores. Les di nombres, fechas, fotos de los documentos y les mostré la pericia preliminar de Lucía. No quiero dar aquí la sensación de que todo fue una carrera victoriosa desde ese punto. Al contrario, hay días en que la burocracia parece diseñada para enterrar las cosas vivas. Pero también hay días en los que una palabra técnica, una firma, un sello, hacen que un expediente avance. Y en algún punto entre esas dos realidades, hubo un momento en que me permití pensar que la voz de Clara podía, de algún modo, hacer algo más que consolar a un padre en su cocina. Podía empujar la verdad hacia la luz. El capítulo siguiente de esta historia no llegó todavía. Pero esa fue la serie de decisiones que tomé en las semanas que siguieron. Escuchar, documentar, buscar ayuda técnica y no permitir que el dolor me hiciera justo lo que buscaban quienes se aprovechan de los débiles. Paralizarme. Entre documentos, transferencias y la pericia, la ruta de los culpables, si los hay, empezaba a trazarse. Y si algo aprendí por mi oficio, lo supe con la cabeza fría. Nunca se repara un circuito sin desconectar la corriente primero. Yo iba a desconectar la corriente del que había hecho de la necesidad de mi hija su negocio. Supe que había llegado el momento de moverme, cuando la fiscal me llamó y dijo sin rodeos que tenía interés en el caso. No fue una promesa de heroísmo, fue una invitación a traer todo lo que tuviera. Le llevé la carpeta con las copias, las capturas de pantalla, los mensajes impresos, las fechas ordenadas, y el capitán en una bolsa que ya empezaba a oler a cocina y a memoria. Ella miró cada hoja con la paciencia de quien sabe que una causa se gana en los detalles, no en las griterías. La investigación se formalizó. Hubo una citación, luego otra, y fue como armar un tablero con fusibles. Cada documento ocupaba un lugar y conectaba con otro. La fiscal solicitó a los bancos movimientos completos de ciertas cuentas. Solicitó al hospital expedientes completos y copias de las órdenes de compra de medicamentos. Lucía, cuya voz siempre parecía medir las palabras para que no se perdieran, aportó la pericia final, transcripción literal de los fragmentos, análisis técnico de cortes y sobreescrituras, y un informe que relacionaba, con probabilidades técnicas, la inducción verbal que aparecía en los audios con la intención de ocultar movimientos de dinero. La acción policial fue diseñada con la discreción de quien sabe que un paso en falso
puede costar perder lo construido. Recuerdo la madrugada en que llegaron a las casas, el ruido de zapatillas sobre el cemento, la linterna que recortaba rostros, el golpe seco de una puerta al abrirse. No me sentí triunfante, sentí vértigo. Que la policía saliera de mi casa con carpetas y cajas no me devolvía a Clara, solo me confirmaba que alguien estaba empezando a responder por lo que había ocurrido. Tomás fue uno de los primeros en ser señalado en la investigación operativa. No invento hechos. La policía encontró en su lugar de trabajo documentos, facturas que parecían alterar montos y registros de transferencias que coincidían con fechas en las que los hospitales emitían pedidos urgentes. Encontraron también recibos sin respaldos claros y mensajes que, leídos en contexto, dejaban poco espacio a la duda sobre la existencia de un circuito de recaudación. Tomás fue detenido en un operativo que me describieron luego como rápido y limpio. Yo no estuve presente. Sentí lo que cualquiera que no desea mal a alguien, pero pide justicia, un alivio tenso. Mariana fue citada. Ella llegó al despacho de la fiscal con los ojos hinchados y papeles en las manos. La presión de la investigación la puso en un lugar donde no pudo sostener todas las historias a la vez. Allí, entre preguntas y silencios, se vio obligada a contar lo que sabía. No todo lo que dijo fue comprobable de forma inmediata, pero su relato abrió caminos que la policía pudo seguir. Nombres de cuentas, personas que aparecían en mensajes y explicaciones sobre cómo se había articulado aquello que ella llamó la cadena de ayuda. Verónica, por su parte, tuvo una postura más esquiva. Su defensa fue la de quien dice haber confiado en otros para salvar a su hija y no haber tenido acceso a las cuentas. Hubo llamadas y mensajes que mostraban su participación en algunas decisiones, pero también hubo gestos que, en el tribunal, se interpretaron como la ambivalencia de un familiar que, bajo presión, no supo o no quiso ver. No quiero ponerles a ustedes un veredicto aquí. Eso lo hizo un juez. Puedo contarles lo que viví y lo que vi en las audiencias. El juicio fue una experiencia caleidoscópica. Testigos, peritos, abogados que circulaban como técnicos alrededor de una máquina que intentaba explicar lo inexplicable. La sala olía a madera y a papeles y tenía la inflexibilidad del ritual. La defensa intentó desmontar la pericia de Lucía con precisiones técnicas, con preguntas sobre la posibilidad de edición malintencionada y con la idea de que un audio sin corroborantes no basta. La fiscal, por su parte, presentó la continuidad de la trama. Audios, transferencias, facturas alteradas, testimonios que enlazaban horarios y fechas. Lucía, desde su lugar, explicó con claridad neutra cómo la repetición de frases en la grabación y los contextos en que aparecían eran concordantes con la inducción de un menor a la omisión. Su voz no buscaba conmover, buscaba situar. En una de las sesiones, reprodujeron la grabación del capitán en la sala. La voz de Clara llegó como un golpe suave. Cantó una estrofa de una canción, y después, en el susurro que había abierto todo, pronunció otra vez aquella línea. No le digas a mamá, el hombre del espejo, me dijo que papá no es mi papá. La reproducción dejó un silencio pesado en la sala. La fiscal señaló que esa frase, en el contexto de la cinta, aparecía como una construcción lingüística usada por adultos para producir un efecto en la menor, generar confusión, miedo o secretismo. La defensa respondió que un niño puede decir cualquier cosa y que no era prueba de nada. Así se batalló, con evidencia, con interpretaciones, con el peso de una niña que ya no estaba para dar su versión. En las sesiones donde declararon médicos y administrativos del hospital, surgieron contradicciones, que la investigación fue hilando. Algunos reconocieron la existencia de procedimientos no habituales para derivaciones o pagos por fuera del circuito. Otros admitieron la presión de familias desesperadas que aceptan soluciones informales. En esos testimonios no hubo una condena al sistema entero. Hubo testimonios sobre cómo, en la práctica, la línea entre lo ético y lo expedito a veces se maneja con laxitud. Para mí eso no era consuelo. Era una explicación que abría la puerta a la prevención. Los medios empezaron a interesarse.
Cuando las cámaras llegaron, sentí la incomodidad de saber que la historia de mi hija pasaría a ser un relato público. No quería fama ni odio, quería que la verdad se mostrara con todas sus piezas. Hubo titulares, debates, voces que sacaban conclusiones rápidas. Aprendí a poner límites. No respondía a todo. No daba entrevistas donde la emoción pudiera ser aprovechada por cualquiera. Había algo que cuidaba más que mi orgullo: la memoria de Clara. No permitiría que la gente redujera su vida a un título sensacionalista. El veredicto llegó después de meses de audiencias. No quiero artificializar el efecto que tuvo en mí. No hubo victoria que compensara el hueco. Hubo, sí, una declaración jurídica que nombró responsabilidades. Tomás fue encontrado culpable de cargos relacionados con la manipulación de fondos y fraude en la gestión de supuestos tratamientos. Mariana y Verónica recibieron sentencias por su grado de participación, y la Fiscalía logró demostrar la existencia de una estructura que, aprovechándose del miedo, había canalizado recursos fuera de los cauces habituales. Las penas fueron, en términos judiciales, severas, suficientes para que la sociedad las viera como un mensaje. Para mí, no fueron suficientes para devolver a Clara, pero sí fueron un paso para que nadie más pudiera repetir la operación de la misma manera con otras familias. En la lectura de la sentencia, caminé entre la sala y mi asiento con una sensación de extrañeza. El juez leyó, los abogados tomaron nota, y yo pensé en los pequeños detalles que había acumulado: la ovillada de una firma, el número de una transferencia, la forma en que la voz de mi hija quedaba sostenida en una cinta. No hubo júbilo desmedido a mi alrededor, solo alivio contenido, como quien corta un cable peligroso para que la casa deje de chispear. Después del juicio, la comunidad reaccionó. Vecinos, amigos del parque, gente del trabajo, enviaron mensajes. Llegaron flores y también propuestas, iniciativas para que las familias con menores enfermos tuvieran plataformas de asesoría legal y financiera. Me sentí sorprendido por la cantidad de personas que reconocían que la vulnerabilidad se puede convertir en un negocio invisible. Empecé a participar en charlas donde contaba lo que había pasado sin detalles morbosos, buscando que la lección fuera útil. Cómo documentar, a quién acudir, cómo detectar señales de manipulación. Aprendí que la verdad, cuando se comparte con cuidado, puede proteger a otros. No todo fue línea recta. Hubo apelaciones, llamados a expresar arrepentimiento, y también señales de arrepentimiento genuino. Mariana, en un momento de la causa, se acercó a mi casa con la mirada vaciada por la culpa. Me dio abrazos cortos y pidió perdón. No espero que un perdón me devuelva nada. No es eso lo que buscaba. Pero hubo una cosa que ella hizo y que me ayudó a cerrar en lo práctico. Me entregó, con manos temblorosas, un sobre que había guardado. Dentro había notas que ella misma había escrito durante los meses en los que estuvo cerca de Clara, apuntes sobre exámenes, números y, sobre todo, una carta que mi hija le había dado a Mariana en un momento de confianza. No era una carta formal, era una hoja de caligrafía infantil que decía, con su letra torcida y hermosa, que me quería y que quería que yo estuviera tranquilo. No la leí inmediatamente. La guardé en el bolsillo del abrigo como si fuera un fusible que debía ser guardado hasta que supiera dónde colocarlo. Con los años, empecé a dar charlas y a colaborar con una pequeña red ciudadana que ayudaba a documentar casos similares. No me transformé en un activista acérrimo. Seguí siendo electricista, seguí yendo a las instalaciones que los vecinos necesitaban. Pero mi oficio y aquello que viví encontraron una intersección. Reparaba circuitos y, cuando podía, orientaba sobre circuitos institucionales rotos. La experiencia me volvió más atento a las pequeñas señales que antes pasaba por alto. Aprendí a mirar facturas con la misma atención con que miro una caja de fusibles. El capitán viajó conmigo a audiencias y en un momento fue colocado en la sala como objeto de prueba. La gente lo miraba con respeto. No era un juguete, era un documento en tela. Cuando terminamos con la causa, la familia y yo decidimos que debía quedar en un lugar que representara algo más que dolor.
un recordatorio de lo que no debía repetirse. Fue así que, en una ceremonia íntima, depositamos al capitán en una urna pequeña dentro del salón de la casa donde guardábamos sus juguetes. No fue un acto teatral, fue una decisión para transformar un dolor en memoria ordenada. Tiempo después, cuando menos lo esperaba, encontré otra carta. Apareció al revisar una caja de cosas que nadie había tocado desde los primeros meses. Era una carta escrita por Clara en una clase de la escuela, una de esas hojas donde con lápiz se intentan frases que a veces no tienen otro objetivo que jugar. En esa carta, mi hija había escrito: «Papi, no te quedes triste. Ten valor y come pan con queso los domingos». No era una carta de instrucciones morales complejas, era la simplicidad de una niña. Pero en mi corazón tuvo un efecto liberador. La letra torcida, la forma en que había puesto papi en lugar de papá, la torpeza de las letras unidas, me enseñaron algo esencial. Ella había querido cuidarme incluso en su inocencia. Guardé esa carta en una carpeta con el resto de los documentos del caso. Al abrirla pensé en la idea de reparación. No existe una única forma de repararlo todo. La justicia puso nombres en delitos, la comunidad ofreció redes y mi trabajo con la memoria y la prevención seguía adelante. Pero había algo que ninguna sentencia podía ofrecer: el permiso para vivir sin que cada recuerdo de mi hija fuera una herida abierta. Esa carta, escrita por una niña de 7 años, me dio una brújula distinta. Hacer cosas pequeñas que honraran su memoria sin dejar que ella viviera solo en el lamento. En la intimidad de la casa, a veces hablo con su ropa guardada en un cajón, con las fotos que no llegan a enmarcarse, con el olor que la ropa conserva. No lo hago por teatralidad, lo hago porque el duelo no es una emoción lineal, es un paisaje. He aprendido a caminarlo. Hice un pacto conmigo mismo: no permitir que su muerte fuera reducida a un caso o a un titular. Cuidar de lo que ella fue, una niña con canciones y manchitas en la ceja. Con el tiempo, la gente comenzó a buscarme para compartir historias. A mí también me hicieron esto. Mi vecino sufrió algo parecido. Aprendí a escuchar sin prometer milagros, a recomendar peritas como Lucía, a decir que la documentación es la única forma de luchar con seriedad. No siempre me devuelven agradecimiento. A veces solo reciben mis palabras y se van con algo más de claridad. Eso basta. Una de las cosas que me ayudó a seguir fue una pequeña iniciativa que surgió de modo orgánico. Un grupo de apoyo para padres que habían pasado por hospitalizaciones prolongadas. Nos reuníamos una vez por semana en una sala comunitaria y cada uno traía una historia, una factura, un miedo. Hablamos de cómo sostenerse en la enfermedad del propio hijo y de cómo no permitir que la desesperación se convierta en moneda. Allí conté la historia del capitán, de la grabadora, de la pericia de Lucía, no para buscar conmiseración, sino para ofrecer herramientas. Con el tiempo, algunas de las recomendaciones de ese grupo fueron tomadas por una ONG que consiguió acercar asesoría legal gratuita a familias en situación de vulnerabilidad. Fue un eco modesto pero real. Al final, el que quedó conmigo fue esto último: la sensación de que la verdad, cuando se construye con paciencia y técnica, puede tener efectos tangibles. No me deshizo el dolor, no borró las noches de vigilias, pero sí permitió que lo que vivió Clara sirviera para prevenir, para enseñar, para que otras familias no pasaran por lo mismo sin saber qué hacer. Hoy, cuando paso por el parque donde la llevaba a jugar, me detengo en un banco y recuerdo su risa. La memoria ya no es solo una herida abierta, es también un mapa que me indica dónde puedo tender la mano. No busco absoluciones en el juicio ni en la prensa. Busco el trabajo cotidiano, reparar lo que se puede reparar y, cuando no es posible, cultivar el recuerdo con respeto. Antes de despedirme, quiero contarles algo que me dio paz. Una noche, años después, abrí la carpeta donde había guardado la carta infantil. La releí despacio y añadí una última nota al margen, con mi letra temblorosa: «Hiciste que luchara». No fue una confesión grandilocuente, fue un reconocimiento simple, y con eso me permití, por primera vez después de mucho,
Imaginar un futuro donde la presencia de Clara no fuera solo dolor, sino también guía. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte con cuidado. Comparte para que otras personas sepan que la vulnerabilidad no es sinónimo de silencio, y que documentar y pedir ayuda a expertos puede ser la diferencia entre un cajón cerrado y una justicia iniciada.